La comunidad colombo-hebrea Netzarita presenta su espacio Divrei Torah, presentado por Yisahar Levi Lambraño Guardo. Bienvenidos. Shalom para todos. Hoy seguimos con el tema de la oración y haciendo un repaso a la clase anterior. Estábamos enseñando que dentro del judaísmo tenemos tres rezos, rezos de Shaharit, Minja y Arvit. Son rezos diarios que hacemos en la mañana, en la tarde y en la noche. El Shaharit atribuido a Abraham, que es el de la mañana. El de Minja es atribuido a Isaac y el de Arvit, que es el de la noche, a Jacob. También que estos rezos tienen sus leyes, ¿no? ¿Sí? El tiempo, la temporada, fiestas, ayunos, inicio de mes, de año. Entonces, pues ahí hay ciertas partes. Si usted tiene un Sidur, que es el libro de rezos, ¿verdad?, de las comunidades judías, ahí encontraremos entonces algunos textos que hay que citar debido a las temporadas, debido a ciertas fiestas, debido a si se está empezando un nuevo mes o se está empezando un nuevo año. Entonces ahí hay algunas partes que hay que citar en esos rezos, ¿no? Para estos rezos nos ponemos nosotros el manto de oración llamado talit, y también nos ponemos los tefilín en los días corrientes de la semana. Estuvimos también viendo que tenemos la oración del corazón, ¿sí? Lo que nosotros decimos aquí hebraicamente, la oración Hidbodedon, ¿sí? La oración del corazón. Y veíamos allí el caso de Jonás, como Jonás desde el vientre del gran pez estuvo orando al Dios del cielo, ¿verdad?, por misericordia, y entonces el Eterno manda al pez que vomite la humanidad de Jonás para que pueda cumplir su propósito y la misión que se le había encomendado. Muy bien, entonces eso fue lo que estuvimos más o menos viendo en la clase pasada, y hoy vamos a estar viendo entonces otros puntos más. Vamos a ver la parte de autoridad espiritual. Es importante que nosotros estemos definiendo quién es nuestra autoridad espiritual. Esto yo lo toqué la vez pasada, y llegamos allí a un punto que es importante cotejar todo con la Sagrada Escritura. Esa es la máxima autoridad espiritual que nosotros tenemos, porque ella nos va a juzgar. Y allí dentro de las Escrituras tenemos obviamente personajes importantes, como lo es Yeshua. Yeshua es el nombre hebreo de Jesús. Entonces, para que ustedes sepan distinguir, ¿no? Cuando hablo de Yeshua, acuérdense que vamos a estar hablando dentro del contexto hebreo, ¿sí? Entonces, los nombres que les voy a dar son los nombres hebreos, los nombres originales de estos personajes. Entonces, tenemos a Yeshua ahí en Yohanan o Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ve lo importante que es estudiar las Escrituras, cotejar, ¿verdad?, estos textos que yo les estoy citando a ustedes. Si ustedes tienen ahí una escritura, hagan pausa, miren, lean, constaten, que es muy importante, ¿verdad?, que ustedes sepan que esto sale de la Sagrada Escritura. Y allí entonces es donde nosotros vamos a aprender lo que es verdad. Entonces él dice: escudriñen las Escrituras, ellas son las que están dando testimonio de mí, en ellas hay vida eterna, ¿sí?, si nosotros aplicamos los principios allí que encontramos. Ahora, dentro de las oraciones que hay allí escriturales, vemos por ejemplo en Lucas 11.1 y Lucas 11.2, o Hillel, ¿sí?, que es el nombre hebreo de Lucas. Encontramos allí una historia muy hermosa. Allí Yeshua estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y entonces veamos allí cómo enseñó Yeshua a orar. Sí, esto es muy importante. Ahora, Yeshua es la autoridad, imagínense, es el Mashiach, ¿sí? Entonces es la autoridad suprema, porque Él vino a enseñarnos, ¿verdad?, lo que hay que hacer conforme a la voluntad del Padre. Entonces dice Lucas
11.1 o Hillel 11.1, y dice: y aconteció que estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Johanan enseñó a sus discípulos. Johanan aquí se refiere al que hacía las tevilá, ¿sí? A Juan el Bautista, que fue traducido así. Y dice aquí el verso 2: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y encontramos entonces allí la oración del Padre nuestro. Entonces allí Yeshua señaló que hay que orarle al Padre, ¿sí? Hay que orarle al Padre. Entonces esa fue la oración modelo que Él nos dejó, y allí señala que es al Padre al que hay que dirigir nuestras oraciones. Ahora, hay un capítulo donde nos habla de que Yeshua ora por sus discípulos, ¿sí? Y es en Juan capítulo 17. Todo el capítulo 17 es una oración de Yeshua orando al Padre. Y verá allí varios textos dentro de ese capítulo donde Él se refiere al Padre. Siempre está dirigiéndose al Padre, ¿sí? Entonces yo se lo recomiendo para que usted lo verifique y verá que es así. Entonces nosotros tenemos ese gran ejemplo. Otro escritor sagrado dijo que nosotros debemos seguir las pisadas de nuestro justo maestro, de nuestro maestro de justicia, Yeshua HaMashiach, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Ahora, hay oraciones escriturales en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Hay muchas oraciones, muchas, hechas por hombres, hechas por mujeres, y todas fueron al Dios del cielo, al Dios de Israel. Por ejemplo, Abraham, que es el padre de la fe, ¿sí? Él oró al Dios del cielo. En todas sus oraciones que encontramos allí en el libro de Génesis, él ora y tiene ese diálogo constante, pero con el Dios del cielo, ¿sí? Entonces encontramos, por ejemplo, en Bereshit o Génesis 17 del 15 al 21, cómo él está intercediendo por Ismael, el hijo que tuvo con la sirvienta de Sara. Sí, porque el padre le prometió que de su simiente, o sea, de su cera o de su semen, le daría un hijo, ¿sí? Pero entonces, claro, él ya iba llegando a los 100 años, Sara a los 90, y él decía: pero ¿cómo? Mi mujer estéril toda una vida, ya habrá menopáusica, y yo así viejo. Entonces, pero el Todopoderoso le prometió y le cumplió. Y él, de pronto su afán de que Ismael, ¿verdad?, fuera el heredero, y que, bueno, pues ya tenía un hijo y que pues por ahí podía tener descendencia, el Eterno le ratifica y le dice que no, que es un hijo que tendrá con Sara. Pero, sin embargo, escucha la oración de Abraham por Ismael y dice, y le promete que Ismael va a ser un pueblo grande, se levantarán 12 príncipes de él, y hay otros detalles más. Entonces eso lo encontramos en Génesis 17, 18 hasta el 21, y dice así: y dijo Abraham a Dios: te ruego que Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: ciertamente Sara tu esposa te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, o Isaac, como se tradujo, y confirmaré mi pacto con él y con su simiente después de él por pacto perpetuo. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendiciré y le haré fructificar y le multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una nación grande. Entonces noten allí el versículo 20 dice: también te he oído, ¿sí?, acerca de Ismael, ¿no? Y vemos otras oraciones más, ¿verdad? Allí en Bereshit usted puede verificar Génesis 20, 17 al 18, cuando él ora por Abimelech, que es otro caso, ¿sí?, donde Abimelech, por haber tomado a la esposa de Abraham y quererse casar con ella, ¿sí?, entonces el Dios del cielo manda una plaga y cierra todos los vientres de la esposa de Abimelech y de las sirvientas de su casa, y entonces no podían tener hijos. Y entonces dice allí la escritura que Abraham oró al Dios del cielo, y el Dios del cielo sanó a Abimelech y a su esposa y a sus siervas, y entonces pudieron tener hijos, ¿sí? Esto porque Abraham previamente, antes de llegar a ese territorio, le había dicho a Sara que dijera que era su hermana, ¿sí? Porque si él llegaba diciendo que era su esposa, era posible que los habitantes de esa región pudieran matar a Abraham por quedarse con la esposa. Entonces dice allí: entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su esposa y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Yahweh había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, esposa de Abraham. Bien, ahora vamos a ver
algunos impedimentos para la oración. Y aquí quiero hacer bastante énfasis, ¿verdad? Porque de pronto estás haciendo oraciones, ¿verdad? Y no sabes cómo, o estás dirigiendo tu oración a otros dioses, a otros intermediarios, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante esto. ¿Qué pasará con los que oran a otros dioses o intermediarios y no obedecen a la Torá o a las leyes divinas? Eso tenemos que verlo en Proverbios 28:9. Ahí dice algo muy interesante. Dice Proverbios 28:9 o Mishle 28:9. Dice: el que aparta su oído para no oír la Torá, o sea, la ley divina, su oración también es abominable. Vea usted eso. El Dios del cielo abomina la oración de aquellos que no escuchan la ley divina o la Torá, los que no dedican tiempo a escudriñar las escrituras sagradas, ¿sí? Y a ver cuál es la voluntad del Padre. Entonces su oración también es abominable, porque ¿qué pasa? Como hay ignorancia, entonces la gente se deja llevar por la tradición, por lo que heredaron pasivamente, ¿verdad?, de sus padres, de sus abuelos, y no comprueban si es verdad, no comprueban si eso es así, ¿sí? Sino que pues, yo, como mi papá y mi mamá fueron así de esta religión, pues yo también, o mis abuelos, y pues hemos sido así, punto. Pero usted no se detiene a leer, a escudriñar y a comprobar. Entonces usted de pronto está haciendo mal y su oración es abominable, dice aquí, ¿sí? Dice, ahora, ¿por qué es abominable? Porque de pronto lo está haciendo o está orando a otros dioses, está orando de pronto a alguna virgen o a las 1000 vírgenes que hay, ¿verdad? Está guardando usted alguna estampita, ¿verdad?, allí para que le traiga bendición, para que le traiga buena suerte, etcétera. Está guardando o está orando usted a los miles de santos que hay también, a San Judas Tadeo, a San Martín de Porras, en fin, etcétera. Todo eso es abominable delante del Dios del cielo, ¿sí? Si usted tiene una estampita de la Virgen, cualquiera que sea, y la guarda allí, ¿verdad?, y usted usted tiene devoción por ella, y usted le prende vela y todo lo demás, eso es abominable delante del Dios del cielo. ¿Por qué? Porque Éxodo 21 en adelante lo dice. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿sí? No los adorarás ni los servirás, porque yo soy el Señor tu Dios. Soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces ahí está bastante claro. Usted revise su Biblia, por favor, Éxodo 20 del 1 hasta el 6, y verá que allí se prohíbe el hacer imágenes, estampas, ídolos, el hacer estatuas, el hacer otra clase de deidad y postrarse ante ellas y adorarlas. Eso es prohibido delante del Dios del cielo. Él es un Dios celoso, Él es uno y único, ¿sí? Entonces mire cómo está su oración, mire cómo está su devoción, mire cómo usted está adorando, cómo está haciendo sus oraciones, y por favor, aquí está la solución. ¿Cuál es la solución? La solución para esto es que hagamos Teshuvah. Primero, constate que lo que digo es la verdad, ¿sí? Vaya a los textos, hágale pausa al video y entonces mire los textos, revíselo con su Biblia. Haga Teshuvah o arrepentimiento de su error, ¿sí? O sea, vuélvase. Teshuvah es volverse al Dios del cielo, ¿sí? Y aceptarlo y decirle: yo quiero vivir conforme a tus normas, conforme al manual de convivencia, la Biblia, si usted lo quiere llamar así, ¿verdad?, a las Sagradas Escrituras. Yo quiero corregir y vivir mi vida conforme a esas normas. Si yo quiero aprender, empieza desde ya a orar al Padre 5, 10, 15, 20 minutos diarios, ¿sí? Busca un lugar cómodo, haga una lista de motivos, ¿verdad?, para orar, para poner delante del Padre, y manténgase al tanto de estas enseñanzas, ¿sí?, que yo sé que van a ser de mucha edificación para su vida, ¿sí? Inscríbase a este canal y por favor esté atento y escuche de principio a fin, repase inclusive estas enseñanzas y verá que será de bendición para su vida. Me despido entonces, deseándole a todos Shalom, Ubrajo, paz y bendiciones. Si usted quiere tener contacto, ahí dejo algún número de contacto por WhatsApp o telefónicamente, o escribe el correo, ¿verdad?, que también queda allí al final. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Usted puede mandarme y le responderé con mucho gusto. Bendiciones a todos.